Bueno, buenas noches. Pues como bien lo dijo Erasmo, vamos a tener una pequeña conferencia acerca de qué aspectos eh, se integran para hacer lo que es una valoración integral, ya una valoración clínica de una persona que no está hospitalizada, ¿sale? Porque lo más común es que nosotros, o bueno, ustedes como atención pastoral o ministros, pues visitan al paciente no en el hospital, ¿no? Sino en su propia casa, en el entorno en el que viven. Y muchas veces, pues nos cuesta. ¿Sí me escuchaban ahí hace un momento? Disculpen. Sí, sí le escuchábamos. Sí. Ok. Sí, es que se quedó congelada mi pantalla. Yo creo que es por ahorita la temporada de huracanes que la red no está muy estable. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Sí, se entiende bien, Robe. Bueno, pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad, yo no soy muy experta en estas cosas, pero bueno. Jesús nuestro, médico divino, quédate hoy con todas las personas que necesitan sanar. Concede tu paz a los que sufren física y emocionalmente. Llena de fuerza y salud a los que padecen enfermedades graves y fortalece a los que están recuperando de una enfermedad. Acompaña a los médicos, enfermeras y demás personal cuidador que atiende a los que sufren. Ilumínalos en sus decisiones y llénalos con tu compasión y amor. Señor, yo también necesito sanar. Quédate conmigo. Ayúdame a madurar y servirte con amor. Sáname de cualquier enfermedad que me impida servirte. Y si no es tu voluntad, concédeme entonces la gracia de ofrecerte mis sufrimientos por quienes los necesitan, para este mundo tan necesitado de tu paz y poder. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno. Bien, ¿cuál es la necesidad de realizar lo que es una valoración de el estado general, o sea, una valoración integral de una persona enferma, ¿no? Bueno, la necesidad de esta conferencia es desarrollar un método de clasificación en personas que no están hospitalizadas a partir de una valoración de su estado de salud, pero no solamente para decir, ah, no, pues está bien, está mal y que Dios lo bendiga, hermano, no, sino como una forma de prever sus necesidades de cuidado individual y o familiar, ¿no? Cuando hablamos de cuidado individual, nosotros en enfermería le llamamos autocuidado, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de cuidarse a sí mismo? Y también involucramos a lo que es la familia, porque es parte del entorno principal del paciente, ¿no? ¿A fin de qué? Pues a fin de brindar una adecuada pastoral, ¿sale? Déjenme revisar tantito aquí algo. Okay. Bien, esa es nuestra necesidad en esta situación de ¿no? ¿Por qué? Porque el autocuidado es una función humana que debe aplicar cada individuo de forma deliberada con el fin de mantener su vida y su estado de salud, desarrollo y bienestar. Eso lo dijo una enfermera cuyo nombre fue Dorothea Oren, que fue la principal creadora de una teoría que se llama autocuidado, ¿no? Son teorías de enfermería con las que nosotros estamos bastante relacionados. Para poder hablar de esto,
debemos tener en cuenta los aspectos básicos de enfermería para la valoración del enfermo. ¿Sale? Probablemente vayan surgiendo algunas dudas en lo que va de la pequeña conferencia. Pueden irlas anotando si gustan y al final pues vamos a intentar en lo mayor posible responder sus dudas, ¿sale? O algo que no haya quedado muy bien claro. Bueno, para nosotros como enfermería, y yo los tomo a ustedes, pastoral de la salud, como enfermeros comunitarios, porque básicamente son enfermeros, ¿no? En mayor o menor medida quizá no tienen el conocimiento, digamos que profesional, pero sí un conocimiento básico para ir y reconocer cuáles son las necesidades en la comunidad, ¿no? En sus comunidades. Entonces, para mí son enfermeros comunitarios y necesitan conocer primero nuestros aspectos básicos en la enfermería, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Para nosotros existen 4 conceptos básicos, que son persona, cuidado, entorno y salud. Y como aparece aquí, pues todos están bastante relacionados. Estos 3, cuidado, entorno y salud, son los que crean las necesidades de la persona. Son las que le pueden promover un buen estado de salud o promover la enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué cosa es cada uno, ¿no? Para empezar, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Es decir, para nosotros, la salud no es simplemente, pues, que no esté enfermo, ¿no? Porque, pues, yo puedo decir, yo estoy sano, porque, pues, yo camino bien, yo hago esto, yo hago aquello, ¿no? Pero no, a lo mejor mentalmente estoy agotado, ¿no? Y esto es algo muy común ahorita en la situación de contingencia en la que vivimos por la pandemia de COVID. Muchos no están enfermos de COVID, pero están enfermos en la situación de social, en la situación psicológica y emocional. Entonces, pues tal vez no estamos tan sanos como parecemos, ¿verdad? ¿Cuántos no nos hemos dicho, pues yo estoy bien, porque pues yo no tengo diabetes, yo no tengo hipertensión, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, ¿no? Y en las actualizaciones del concepto de salud también entra la parte espiritual, que también estoy yo con mi espiritualidad, con mi relación con Dios, ¿no? Esa es en la parte de salud. Luego viene lo que es cuidado, ¿sí? Promover y proteger la salud. El cuidado no es curar una enfermedad. No, cuidar no es lo mismo que decir tómese esta pastilla y se acabó. Cuidar es algo más complejo, ¿sí? Y es algo que va evolucionando con el tiempo, ¿no? De hecho, los primeros, en la historia, los primeros enfermeros de la historia eran los caballeros de San Lázaro, que era un grupo católico que iba de lugar en lugar brindando cuidados, ¿no? Entonces, cuidar es garantizar un ambiente que favorezca una vida sana en el aspecto o en el ámbito físico, mental, social y espiritual, ¿sí? Debemos favorecer estos 4 aspectos que conllevan a tener una salud, ¿no? Y luego tenemos el entorno, ¿no? El entorno son los factores, no solamente el lugar donde vive, ¿no? No es solamente nuestra casa. El entorno son los factores sociofamiliares, culturales, económicos, ¿no? Espirituales, otros que se les ocurran, ¿no? Psicológicos también, que rodean a una persona e influyen en su estado de desarrollo. Entonces, estos 3 conceptos están interrelacionados, ¿sí? Y conforman esos aspectos que crean a la persona, ¿sí? La persona como como un ser con necesidades, ¿sí?
con necesidades de cuidado, con necesidades de atención. ¿Qué es la persona? En el aspecto de enfermería es aquel que necesita cuidado. Pero si hablamos de un concepto más amplio, es un ser, ¿sí? En constante desarrollo, en constante habilidades constantemente y tiene necesidades constantemente que debemos cumplir. Y no es solamente comer, dormir, vestirse, platicar un rato y ya. No, sino todos los factores del entorno. Necesito de mi familia, necesito socializar, necesito hablar con otras personas, necesito del amor de mi entorno, ¿no? Que es lo importante. Entonces, todos estos se interrelacionan y son los conceptos básicos de valorar a una persona en todos estos ambientes. Entonces, la valoración es que me provocan una disminución de mi conciencia, ¿sí? Y además, algo que es común en el humano, el envejecimiento, ¿no? Muchos creen que las personas que necesitan cuidado siempre son los ancianos, son los adultos mayores. En general, ellos son los que más necesitan del cuidado, pero no son los únicos, ¿sí? Entonces, debemos tomar en cuenta los cambios asociados al envejecimiento. Estos 5 influyen en el estado de salud de una persona. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Enfermedades mentales, afectivas y cognitivas, cambios asociados al envejecimiento, factores sociofamiliares, la funcionalidad de la persona y los factores clínicos, ¿no? ¿Le puedo comentar algo? Claro. En este aspecto de del estado de salud, y nos hablan de los factores y el cambio asociado al envejecimiento, en algunas familias que tienen, por ejemplo, niños Down, niños con problemas de autismo. Por ejemplo, el niño, el joven es un joven de 17 años que su mamá murió y es autista. El papá es un señor de 70 años y el riesgo es, o el problema es si ese niño, si su papá llegase a morir, el niño no interactúa con nadie. Bueno, en esta situación estamos hablando de un trastorno cognitivo que debe ser evaluado por un psiquiatra o por un psicoterapeuta porque es una enfermedad mental ciertamente que no tiene que ver con cómo el niño nos ve, sino algo en su cerebro que no se formó bien durante el nacimiento, tuvo cambios y lo hacen ser una persona diferente. No es que no se relacione, porque se manifiesta así, no se relaciona con otros, pero la situación con él es que ve el mundo diferente y los grandes cambios lo van a afectar. Entonces, ciertamente, el estado de salud, por ejemplo, de su cuidador, también va a ser o va a estar relacionado bastante a la situación de su enfermedad mental, ¿no? De su trastorno mental. Entonces, pues, ¿qué podríamos nosotros hacer en la situación de si llegase a morir, de si llegase a morir su cuidador? Pues ahí tendría que ya entrar un equipo multidisciplinario, no solamente pastoral de la salud, sino también servicios sociales, independientemente de la edad que tenga, porque dice que tiene 17 años, ¿no? Entonces, para una persona autista se le considera infante, incluso que ya tenga unos 40 años, porque ven el mundo de forma distinta. Pero muchas veces el trastorno autista es una cosa muy grande que sí debe ser tratado por una persona que tenga una especialidad o esté especializado en el tratamiento de personas con capacidades distintas como el autismo o el síndrome de Down. Entonces no nos podemos meter mucho aquí solamente como que
buscar o encauzar a que lleguen a personas que tengan el conocimiento especializado con ellos. Pero eso sería en la situación de si su cuidador fallece. Aquí el que nos importa en este momento sería el cuidador, porque el cuidador también empieza a tener un deterioro cognitivo por estar en constante cuidado, por decirlo de esta forma, de una persona con estas características que menciono. Pero eso sería ya un poco posterior a. Gracias, Liz. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son en medicina los estados de salud que el médico nos dice, ¿no? Generalmente son 3, ¿no? Nosotros podemos decir, pues si ve bien o se ve mal, ¿no? Pero en medicina les dicen delicado, grave y crítico, ¿no? Para una persona que está enferma, no hay un estado de salud bueno, porque no sabemos cómo va a estar mañana. A lo mejor mañana está muy bien, pero en 3 días fallece. Y entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en esta situación? Por ejemplo, un adulto mayor de 80 años que hoy estaba bien, perfecto, corría, saltaba, así, deshacía, y mañana ya está en estado de postración, está acostado y no se mueve. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que afectaron su estado de salud? ¿Cuándo habla el médico? ¿Cuándo hablamos de un estado de salud delicado? Cuando la salud de la persona, aquí estamos hablando de personas enfermas, cuando su salud está comprometida por su enfermedad o enfermedades, porque pueden haber más de una, pero sus signos vitales son estables. No existe un riesgo de muerte y tiene una alta probabilidad de mejoría. ¿Cuál es un ejemplo de estados de salud delicados? Las personas con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son estas? Diabetes, hipertensión, enfermedad de la tiroides, enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Son personas que si siguen bien su tratamiento, tienen una buena probabilidad de estar estables. Pero si dejan su tratamiento, podrían pasar de un estado de salud delicado a uno más grave, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de COVID, que ya están vacunados, ¿no? Especialmente los adultos mayores, ellos podrían estar en una situación delicada si llevan, por ejemplo, apoyo de oxígeno, si les dan algún medicamento, están estables, ¿no? Sus signos vitales, ¿no? Su presión está bien, respira correctamente, tiene una buena temperatura, está estable, no hay riesgo de muerte, ¿sale? Eso es un estado delicado. Se dice delicado porque está enfermo y nunca va a ser un estado de salud bueno, ¿no? Porque está enfermo. El estado de salud grave, pues ya estamos hablando que es una complicación del estado delicado, ¿no? Además de tener su salud comprometida, sus signos vitales son inestables. Por ejemplo, le sube o le baja la presión, respira muy rápido o muy despacio, tiene fiebre y al rato tiene hipotermia, ¿no? Pero principalmente es que sube y baja la presión. Y además está acompañado de diversas enfermedades o complicaciones, ¿sí? Por lo que hay una probabilidad significativa de fallecer o perder funciones para la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de nuestros pacientes o de nuestros enfermos diabéticos hipertensos. Si no llevan un buen control de su enfermedad, la presión cambia. Se les sube la glucosa o el azúcar, como lo conocen normalmente, o se le baja, ¿no? Y vienen las complicaciones, un pie diabético, una enfermedad cardíaca o un infarto, porque la presión alta provoca infartos y una gran probabilidad de eso cuando no está controlada. Y entonces un infarto o un pie diabético, por ejemplo, me llevan una probabilidad significativa de fallecer. ¿Cuándo hablamos de un estado de salud grave? Cuando ya empiezan a haber complicaciones, ¿sale? Cuando hay muchas enfermedades.
cuando hay una gran probabilidad de fallecer o perder funciones para vida cotidiana. Y luego viene el otro que es mucho más complicado, el estado de salud crítico. Una persona con un estado de salud crítico es alguien que va a fallecer en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enfermedades, todas sus enfermedades añadidas están complicadas. Porque sus signos vitales, su presión está muy baja, o a lo mejor tiene la glucosa en 800 y es un coma diabético, ¿no? O se le bajó a 20 la glucosa y al tener una glucosa de eso bajísimo, ¿no? Casi está llegando a cero, no es bueno. Un estado crítico se refiere a una persona que está en riesgo inminente de muerte. Por ejemplo, las personas que tienen accidentes automovilísticos y se están desangrando. Eso ya es un ejemplo un poco drástico, pero es para que se entienda un poco más fácil, ¿no? También, por ejemplo, las personas con cáncer que están solamente en cuidados para el dolor y les dicen que pues ya el cáncer se movió a muchas partes del cuerpo, pues ya estamos hablando de que puede ser grave o puede ser crítico, porque no le están dando tratamiento al cáncer. ¿Sale? Estos son nuestros 3 estados de salud. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que pueden influir que un delicado pase a grave o que un grave pase a crítico? Primero, debemos conocer que el estado de salud de una persona es de suma importancia cuando está hospitalizado, ¿no? El médico pone en sus notitas, estado crítico, estado grave, estado delicado. Pero en un ambiente comunitario, donde el paciente está supuestamente cómodo en su casa, pues no nos dice exactamente cuál es su necesidad de atención o cuál es su nivel de dependencia, ¿no? ¿Qué tanto necesita que yo esté ahí? Por sí solo no me sirve. Así que yo tengo que complementar con otras cosas, ¿sale? ¿Cuáles son estas otras cosas? Pues son los otros factores de los que hablábamos al principio. Primero, la funcionalidad de la persona. ¿Sí? ¿Qué es la funcionalidad? La capacidad que tiene para valerse por sí misma en las actividades de la vida diaria, ¿no? ¿Qué tanta capacidad? A lo mejor tuvo un pie diabético y le tuvieron que desafortunadamente amputar un pie. ¿Qué capacidad tiene esa persona para valerse por sí misma? ¿A qué se refiere eso? ¿No? La funcionalidad mide la capacidad de realizar actividades cotidianas básicas, ¿sí? Hay 2 situaciones diferentes. Las actividades cotidianas básicas, las actividades instrumentales de la vida y las actividades avanzadas de la vida diaria. Entonces son básicas, instrumentales y avanzadas. Las instrumentales y avanzadas casi siempre vienen juntas. Y entonces son este otro circulito. Vamos a explicar ambos, ¿no? Las actividades básicas de nuestra vida diaria, pues es lo que siempre hacemos. Son estas actividades que si no las hacemos, moriríamos, ¿no? ¿Cuáles son? Levantarme, ¿sí? Moverme, evacuar, ¿no? Ir al baño, bañarme, vestirme, comer. Son cosas básicas. Cuando una persona pierde la capacidad de cualquiera de estas 5, estamos hablando que es una persona que empieza a necesitar de otros para vivir, ¿no? Perder las actividades básicas, ya nos están hablando de una persona que está en un deterioro avanzado, porque no puede hacer lo básico. Luego están las actividades instrumentales de la vida, ¿no? Por ejemplo, vivir solo, ¿no? No necesito que alguien me visite, vivo solo. No necesito que me ayuden para preparar mis comidas. Puedo usar mi teléfono bien. Puedo tomar el transporte, ir a hacer mis compras, ¿no?
esas son situaciones instrumentales. Vivo solo, no necesito que nadie venga a traerme comida porque yo puedo prepararlo. Soy apto para hacerlo. Y además me acuerdo que ahora me tocan mis medicamentos. A lo mejor me tomo 10 medicamentos al día, pero yo estoy bastante funcional para tomarlos. Y además manejo mi dinero, ¿no? Me pagan lo de, a lo mejor en un adulto mayor, me pagan lo de 60 y más. O le pagan la beca al niño. Y yo sé cómo administrar mi dinero. Puedo hacerlo, no necesito de alguien que lo haga por mí. Y además soy capaz de cuidar mi casa, de limpiarla. Esas son mis actividades instrumentales. Las actividades avanzadas, por ejemplo, es si puede participar en las actividades comunitarias. Es decir, vivo solo, hago todo perfecto, pero me aíslo. Ya no quiero ver a los vecinos. Me fastidia el ruido. No, es que la vecina pone su música altísima y me cae gorda. Eso se llama apatía. Y muchas personas, cuando pierden la habilidad para ser sociables, estamos hablando que está disminuyendo su funcionalidad en actividades avanzadas, porque no quiere socializar. Y recordemos que los humanos somos sociables, ¿no? Sin los hermanos no vivimos. Entonces, es una capacidad aprendida que viene ya muy enraizado dentro de nosotros, ¿no? Estas son las capacidades, mis actividades básicas de la vida diaria, mis actividades instrumentales de la vida diaria y mis habilidades avanzadas, que son el poder relacionarme fácilmente con otros. No hay que confundir, por ejemplo, con las personas tímidas que les cuesta mucho entablar conversaciones con otros. Eso es algo normal desde nuestra individualidad, muy diferente a ser apáticos con otros. ¿Vale? Bien. En el aspecto clínico existen muchas escalas para evaluar la funcionalidad de la persona, pero son muy largas, son bastante complicadas, tienen términos que no se comprenden fácilmente y no los podríamos utilizar en un ambiente comunitario, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ir adaptando lo que vamos aprendiendo para poder identificar, ay, mira, le están ayudando a levantarse de la silla. No combinó bien su ropa, ¿no? Ya le tienen que servir papillas para comer. O ya las cosas duras se las quitaron porque a lo mejor le pusieron algún aparato, porque lo operaron de la mandíbula, ¿no? A lo mejor ya necesita un bastón para caminar. Y todo eso debe estar en nuestra cabeza mientras vamos observando a la persona. ¿Sale? Nosotros no le vamos a ir a preguntar a la persona en su casa, oiga, ¿y usted maneja su dinero? Porque si lo hacemos, oye, no, este me quiere robar. A lo mejor es de mi comunidad, pero pues caras vemos, ¿no? Entonces, oiga, ¿usted utiliza su teléfono y sube el autobús solo? Es ser invasivo en la privacidad de las personas. Y si llegamos con esa actitud a preguntarles, pues yo creo que no nos contestan. Simplemente con observarlos, ¿no? Podemos aprender muchas cosas de ellos. La evaluación de la funcionalidad de una persona no solo nos permite ver su nivel de deterioro, ¿no? Sino también las causas que originaron ese deterioro. ¿Sí? Es decir, ¿para qué necesito saber esto? ¿Para qué necesito no solo saber qué tan deteriorada está su calidad de vida? Con eso, sabiendo cuál fue la causa, yo puedo intervenir, a lo mejor para revertir algo que estoy viendo que está provocando el deterioro, ¿no? O evitar que su calidad de vida siga empeorando, ¿no? Para indicar un cuidado apropiado, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy viendo que en su casa está muy lleno de cosas, le gusta acumular cajas
y por eso se tropieza cada rato, pues a lo mejor yo no voy a decirle, oiga, tire su basura, no, pues le estorba. Debemos comprender el por qué acumula esas cosas, ¿no? Y para eso es esta situación de intervenir, es el diálogo con las personas, porque estamos en su casa, ¿no? Porque estamos en su entorno, en su dominio, donde nosotros somos externos. Entonces debemos relacionarnos con ellos para saber cómo preguntar, cómo hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si una persona no come bien, ¿por qué no come bien? A lo mejor porque le falta un diente, a lo mejor porque le tiemblan las manos, porque lo operaron de algo, ¿no? ¿Por qué no se viste solo? Porque a lo mejor tiene dolor en un hombro, ¿no? La funcionalidad nos permite saber cuál fue la causa de por qué no puede hacer esas cosas. Y como decíamos, a lo mejor fue la edad, a lo mejor fue una enfermedad mental, ¿no? O a lo mejor no puede ir a hacer las compras o subir a transportes, esas cosas por falta de economía. Y entonces no es meternos en su vida, sino observar para poder evitar un mayor deterioro en su calidad de vida. Esa es la finalidad de hacer una valoración, ¿no? Conocer cuánta necesidad tiene. Y para eso, conocer su nivel de dependencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con el nivel de dependencia? Volviendo a qué tan funcional es, la contraparte es qué tan dependientes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede caminar solo, pero a lo mejor no. Deambulación significa, cuando una persona está enferma, caminar de un lugar a otro, no salir a pasear, que salir a pasear todos nos gusta, a lo mejor a algunos no, ¿no? Esa es otra cosa. La deambulación es una terapia de movilidad para pacientes que tuvieron alguna cirugía, ¿no? O tienen alguna otra enfermedad. Si puede deambular solo, no es dependiente del caminar, pero a lo mejor usa artefactos, ¿no? Por ejemplo, prótesis, muletas, bastones, andaderas, ¿no? Y estaríamos hablando de una dependencia en la movilidad, ¿no? No puede moverse solo, necesita de un aparato. Y a lo mejor por donde vive es terreno es piso de terracería, o tiene muchos baches, o tiene o es un camino empedrado, no sé si todavía existen por allá, en algunos lugares, ¿no? Que el camino es pura pedrería. Entonces, hablar de esto, pues si tiene que llegar a lo mejor al centro y utiliza muletas en un camino de terracería, le costaría trabajo, lo haría dependiente, ¿sale? A lo mejor necesita ayuda para alimentarse o ingerir líquidos o vestirse o desvestirse, ¿no? Ya estamos hablando de dependencia cuando necesita de ayuda de otros para hacer ciertas cosas, ¿no? Les digo, vestirse, desvestirse, ir al baño, bañarse, ¿no? O la higiene oral, a lo mejor algunos ya están pensando en las personas de su comunidad, ¿no? ¿Cuáles de ellos podrían llegar a tener un cierto nivel de dependencia? ¿No? Y luego están las personas sin movilidad autónoma. Esos ya no son dependientes parciales. No necesitan de un aparato, no necesitan de una pequeña ayuda. Muevan en la cama, ¿no? Y no solamente de, a ver, ayúdame, aviéntate para acá y yo te agarro, sino que necesita de 2 o más personas, porque no se mueve para nada, ¿no? Necesita ayuda de más personas para ponerlo de lado, para sentarlo, para incluso moverle la cabeza.
A esos los llamamos personas sin movilidad autónoma y necesitan asistencia especializada para alimentarse. ¿Sí? Son personas que a lo mejor tienen catéteres para alimentación, ¿no? Que tienen una sonda o una manguerita en la boca o en la nariz por donde les ponen la comida, ¿no? O para hidratarse, necesita que les pongan suero constantemente. A lo mejor son personas que necesitan que les cambien el pañal porque ya no controlan a qué hora hacen del baño, ¿no? Son personas totalmente dependientes, ¿sí? Totalmente. Necesitan ayuda completa para que les pongan un pato para orinar, ¿no? Que les cambien el pañal, que les pongan una toalla, y a lo mejor tienen algo que se llama estomas. Un estoma es un orificio que se hace en el abdomen para conectar dos cosas, ¿no? Generalmente es para tomar una porción de intestino y que por ahí pueda evacuar la persona. Y eso ya es una necesidad de cuidado especializado. Entonces, son personas que ya necesitan un cuidado especializado. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que su nivel de dependencia es total. Y eso disminuye mucho su estado de salud, ¿no? Lo deteriora bastante. Pierde funcionalidad. No es una persona autónoma. ¿Me explico? Ya son personas que necesitarían que ya nosotros vayamos pensando que su calidad de vida es muy pobre y que a lo mejor no sobreviven tanto tiempo. ¿Y qué necesidades de atención va a necesitar para nosotros, por ejemplo, que somos de Pastoral de la Salud, ¿no? ¿Qué otra cosa influye en el estado de salud de la persona? El tipo de terapia médica. Ya hablamos de funcionalidad, ¿no? ¿Qué tan dependiente es? ¿Qué tan autónomo? Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que toma? ¿No? La terapia médica se refiere a los medicamentos o tratamientos que se utilizan para curarse o mantener la salud estable. En este caso, por ejemplo, aquí como vemos en la imagen, pues esa es una persona a la que le pusieron un suero. ¿Qué tanta vigilancia va a necesitar esa persona que tiene ahí un suerito que canalizaron, ¿no? Y que a lo mejor lo necesita de forma constante. A lo mejor que le pongan vitaminas intravenosas, ¿no? Lo más común es que algo que se llama polifarmacia, es decir, que toma muchos medicamentos diferentes a muchos horarios distintos. Y si todo el día está tomando medicamentos, pues ya estaríamos hablando que a lo mejor va a tener alguna pérdida o algún problema estomacal, porque son muchos medicamentos, ¿sale? Entonces, si es un paciente o una persona que tiene a lo mejor una sonda para orinar, no, eso también es parte de la terapia médica y disminuye el estado de salud. Y algo muy importante, el factor sociofamiliar, el entorno, ¿no? Porque nosotros podemos ir a casa de alguien. Aquí pues puse dos imágenes, ¿no? De adultos mayores, porque son los primeros en los que su entorno familiar cambia. No sé por qué nos gusta ver al adulto mayor como alguien que tiene una calidad de vida pobre, cuando la verdad es que muchas veces están más sanos que los jóvenes. Entonces, el entorno familiar puede ser de dos, ¿no? Puede ser favorable, que promueve una recuperación de la persona enferma, ¿no? Todos están casi encima con que vamos a ayudarlo a recuperarse, ¿no? El entorno es bueno. O puede ser un entorno de abuso, donde en lugar de apoyar la recuperación, la persona se enferma más. O también puede haber sobreprotección, porque yo no sé qué le van a hacer, mejor ni se le acerquen, porque no, aquí solamente soy yo el que sabe qué es lo que necesita. Y un ambiente de sobreprotección tampoco es un ambiente favorable familiar, porque el familiar también necesita de un cuidado y también necesitaría de una valoración. Y además,
Puede haber un cuidado inapropiado por dos situaciones, porque no conoce bien cómo cuidarlo, no conoce bien cuál es la situación real de la persona enferma, o porque no le importa, no le interesa. Es como de, aquí están tus pastillas y vete a la esquina, no te doy tu platito de madera para que no lo rompas. Entonces, a dos extremos. ¿Es favorable? ¿Me ayuda a recuperarme? ¿O para nada? No vivo en un ambiente de abuso, no me cuidan bien porque no les interesa o porque no saben, y ahí es donde tengo que hacer otras intervenciones, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la importancia como una persona, como un enfermero comunitario? Es importante explicar no solamente al paciente, no solamente al enfermo, cuál es el estado de salud, sino también a la familia. Porque muchas veces es como que a la familiar lo tienen en la ignorancia, ¿no? El paciente sabe todo lo que sabe, pero a lo mejor no sabe expresarlo. Y si no se le explica al familiar lo que se va a hacer, hacer un masaje de pies al enfermo, pues no me va a dejar trabajar. Y recordemos que la comunicación siempre es lo más importante. De mi intervención. Y además, como siempre decimos nosotros, el familiar siempre me va a ayudar en lo que a mí se me complica hacer solo. Puedo unir esfuerzos con los familiares del enfermo, ¿no? Y eso me ayuda a que el enfermo colabore, porque a lo mejor me ve como alguien externo, pero a su familiar todo le creen, como por ejemplo cuando les dicen que la pomadita de moringa con diclofenaco es buena porque se la recomendó la vecina, pero el médico les dice, eso no es bueno. Ay, no, pero si mi comadre dice que eso es bueno. ¿A quién le creen más siempre? Al vecino. ¿Por qué? Porque lo conozco, porque sé que a lo mejor es una persona buena y yo confío en las personas que conozco. Y sucede lo mismo con los enfermos, ¿no? Me puedo apoyar del familiar, me puedo apoyar de su familia para que colaboren, ¿sale? En mi cuidado, en mi valoración de ese enfermo, en mi atención pastoral. No es enfocarme directamente en él, porque a lo mejor el enfermo no me quiere decir nada, pero el familiar se lo sabe todo y a lo mejor yo voy y le pregunto a él. Y siempre nos pasa que el paciente dice una cosa y el familiar me dice otra. Y ahí tengo que estar comparando información porque uno miente. O los dos entendieron algo diferente, ¿no? Y aquí es cuando hablamos también del soporte emocional, ¿no? La familia, los amigos, el entorno social necesita de un soporte emocional. Les decía al principio, la persona es un ser que tiene necesidades, ¿no? El soporte emocional se refiere a la necesidad de apoyo espiritual, soporte, conversación, apoyo psicológico de la persona enferma. Y no solamente del enfermo, sino de su cuidador directo, porque en mayor o menor medida se enferma siempre el cuidador. Se agota, no sufren enfermedades por agotamiento, se estresan y luego esto conlleva a un mal cuidado del enfermo, porque ya me estresó que no se quiere tomar sus medicamentos, porque ya le dije que se siente y no quiere. Y entonces el cuidador también es algo importante. El cuidador también necesita que lo apoyen, también necesita sentirse apoyado y la familia cercana también. Eso va a influir en si tiene un buen soporte emocional en el deterioro de la salud o en una recuperación de la persona, ¿no? Y a lo mejor no vamos a poder recuperarle la salud, pero sí le vamos a poder dar algo que nosotros llamamos la buena muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas se aferran a su vida por miedos, ¿no? Y hacemos un mal acompañamiento y le decimos, no, fíjese, todo va a estar bien, ya va a estar con Dios, ya va a dejar de sufrir, y muchas personas eso los pone peor, porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. La muerte es un tabú y Dios quiera y nunca nos pase, ¿no?
pero viene. Y creo que es lo único que tenemos seguro en la vida, la muerte. Y nos cuesta mucho hablar de ella. Y hay pacientes que simplemente ya se van a ir con la gracia de Dios, ¿no? Y debemos saber cuándo. Cuándo decirle, todo va a estar bien, hermano, te vas a recuperar. Pero él sabe que tiene un cáncer muy grave y que le quedan como 2 veces de vida. Y me viene a decir que yo me voy a recuperar, ¿no? Debemos saber, conocer la enfermedad para saber cómo darle apoyo, ¿sale? No, no a lo mejor recuperarlo, sino hacerlo sentir mejor, saberlos, hacerlo sentir apoyado, ¿sale? Comprendido. Porque muchos no necesariamente quieren que los cures, no necesariamente quieren que les digan que todo va a estar bien, simplemente quieren que los comprendas. Y casi siempre eso es lo que pide el enfermo, comprensión. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Conociendo cuál es el nivel de dependencia de una persona, conociendo cuál es el nivel de su estado de salud, del soporte, del entorno en el que vive, yo puedo ir tomando estas pequeñas referencias para hacerme una idea de cómo valorarlo, de quién necesita más atención que el otro, ¿no? Porque a lo mejor un cáncer, tengo que estar ahí. Una uña enterrada, a lo mejor no, pero las uñas enterradas luego se complican. Entonces hay que saber valorar. Estamos en un proceso de desarrollar una escala para poner cuáles son los factores más comunes y que se haga mucho más sencilla la valoración del enfermo en su casa, ¿no? Este es un ejemplo de esta escala que se está desarrollando que ustedes podrían utilizar para detectar quiénes necesitan una mayor intervención que otros, ¿sale? Hacemos una sesión de preguntas, por favor, antes de continuar, por si hay dudas. Ok, antes de continuar con voy a cerrar un momento el audio porque hay... Bueno, sí, una pregunta, disculpe, en cuestión de ayudar a una persona, pues ya sea en calidad de como ¿qué? Delicada, enferma, crítica, eh, a un ministro extraordinario de la comunión, ¿hasta qué grado perro. para ir con ellos? Usted nos comenta como la ayuda es la que ustedes le dan como enfermeros o como doctores. Y nosotros, ¿hasta qué grado podemos participar ahí? Sin vernos inmiscuidos demasiado o cometer algún error o realmente tenemos que aprender mucho más antes de ayudar a alguna familia que tenga algún enfermo muy delicado. Sí. Agustín, una pregunta de casualidad. ¿Hay alguien, algún familiar contigo, que también esté tomando la misma ponencia? Apagué el micrófono, perdón. Lo que pasa es que como si están los dos dispositivos cerca, se envicia y entonces ya no te entendemos, aparte de tu perrito.
Bien, tuvo un tema aquí, Guadalupe, con la conexión. Pero bueno, sí, yo sí podría apoyarte Lo en... que la señorita nos está platicando es como ella es enfermera y Sí. tal vez algún doctor que también esté escuchando, ¿no? Y nosotros, ¿hasta dónde podemos atender o entrar en ayuda de alguna persona que tenga algún enfermo, pues no sé, empezando, avanzado? ¿Qué forma podemos nosotros entrar? ¿A qué momento? ¿Y cómo podemos ayudar? Era mi pregunta. Bien, sí, gracias. Sí. Va. Sí, por ahí ya sí ¿Sí, logré Erasmo? escuchar un poco su pregunta. Pues miren, como todo, en, ¿cómo decirlo? Una jerarquía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ustedes como un acompañamiento pastoral que dan, son pues en la atención pastoral, ¿no? Pueden escuchar, porque generalmente eso es, me imagino que es lo que hacen, no escuchan, y lo primero que debemos hacer, como en todo, es reportarlo, ¿no? Reportar todo lo que se valora, todo lo que se logra comprender, ya sea a su superior, me imagino que en este caso es el párroco, ¿no? En estas situaciones, no, porque, por ejemplo, nosotros como enfermería, pues haríamos una intervención en ese momento, pero como pastoral de la salud, esa era la palabra, como pastoral de la salud, no necesariamente tienen las herramientas como para hacer una intervención clínica, no, simplemente hacer ese acompañamiento, ¿no? Como pastoral de salud, como un asistente, ¿no? Pastoral. Identificar, ¿no? Su entorno, qué es lo que puede estar alterado, y con base en eso, de toda la valoración que se hizo, reportarlo al párroco, ¿no? O a su superior inmediato, que en este caso no sé quién sería, pero asumo que es el sacerdote o su párroco, o a su grupo, para entre ellos, tomar en cuenta o generar una intervención que podrían hacer como el grupo espiritual que son. Y no sé si en el caso de la pastoral de la salud tengan como que algún asociado con, no sé, centros de ayuda. No sé si estoy bien o me estoy metiendo ya yendo a otros lados. Pero si tienen, por ejemplo, grupos asociados de ayuda o de medicina o alguna otra situación, podrían acudir a ellos, pero siempre con la autorización de su párroco, porque no se puede hacer como que intervenciones individualizadas, ¿no? Recordemos que todo se tiene que reportar y todo se tiene que planificar. Con base en que el sacerdote o su párroco también tiene que valorar a su enfermo, a la persona que tienen en su comunidad, ¿no? Es que esta persona la veo así, 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 y yo considero que necesita la atención especial, no sé exactamente cuáles son lo que marca o cuáles son las cosas que hace un ministro extraordinario de la comunión, pero asumo que es llevar la comunión al enfermo, ¿no? E identificar o hacer ese acompañamiento que deben realizar. Entonces, pues solicitar a su sacerdote, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que podrían llevar, no sé, la unción de los enfermos, o dar la comunión a un paciente en su casa? Pero siempre es reportarlo al sacerdote para que el sacerdote haga también a lo mejor la visita al enfermo, se haga una conjunción de conocimientos o de criterios, porque a lo mejor usted tiene una idea, el sacerdote tiene otra idea y el grupo de ministros tienen una idea diferente. Y cuando se junta, se planifica una intervención, pero ya es más completa. No es solamente quedarnos con lo que yo vi, porque a veces lo vemos como
un todo. Y a lo mejor le dicen a su superior en el grupo de ministros, fíjate que tengo un paciente así, 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 ¿no? Porque hay que acordarnos, ¿no? Que son, puede ser, ¿no? Agentes asistentes comunitarios, pero como tal ustedes no dan solución a la problemática clínica, ¿no? Sí, a lo mejor, ¿no? La pastoral de la salud, no sé cuántos tipos de pastorales hay, me parece que está también la pastoral social, pues también lo pueden, por ejemplo, referir ahí y ya en realizar otras intervenciones, pero regreso a lo mismo. El párroco siempre debe saber, porque es su comunidad también, ¿no? Y con base en eso hacer una visita pastoral. A lo mejor no nada más va a ir usted como su ministro o la parte de que le toca este enfermo, sino a lo mejor otros compañeros quieran, no sé, realizar una valoración integral y debe ser constante, porque a lo mejor usted fue una semana, no sé, hoy 3 de septiembre, y para el 10 de septiembre su situación clínica cambió. Y entonces es esto, ¿no? A lo mejor necesita una referencia con otra pastoral que lo canalice a lo mejor a otro grupo, ¿no? Que se le haga algo integral, algo con muchas otras personas. No sé si me explico. Sí, está muy bien. Sí, Estamos entendiendo. entonces, sí, la situación es siempre reportarlos, ¿no? Porque pues no somos médicos tampoco como para decirle, tómese esta pastillita y con eso se va a sentir usted muy bien. Sino nosotros no vamos a dar solución a su problema, porque a lo mejor el problema clínico no tiene solución, pero con una valoración oportuna yo puedo hacer una intervención pastoral adecuada, pero siempre que lo sepa el párroco. ¿Algo más? Yo era todo, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, comentarios que tengan antes de que continuemos? A ver, ya. Maestra Lubita, buenas noches. Buenas noches. Soy Luz del Carmen y le quiero hacer un comentario con referente cuando la persona está postrada y a veces el familiar lo deja solo y no hay quien lo hace, que lo bañen. Sí, muchas veces uno como ministro sí quiere actuar y a veces sí se presta al enfermo. O si no se presta, pues uno se regresa a su casa con esa preocupación, porque a mí me ha tocado ver que hay enfermos que le andan las hormigas en su cama o que le dan refresco, incluso el refresco lo tienen regado en la cama y por eso tal vez anden las hormigas. Y entonces, queriendo colaborar como así para la higiene, pues para la salud, ¿no? A veces hay que pedir ayuda incluso entre compañeros como para asear a la persona y que el cuidador también dé permiso. Ese es mi comentario. Ciertamente, pues aquí la intervención que podríamos hacer sería con el cuidador, ¿no? A lo mejor es un cuidador que pues tiene que trabajar, ¿no? Pero pues estábamos hablando del entorno familiar, ¿no? No nos vamos a ponernos a pelear con el familiar, No, ¿no? tampoco. Porque pues decirle, oye, pero mira cómo le andan las hormigas a tu paciente ahí, ¿no? No siempre tienen el conocimiento o el interés para decir, pues es que tengo tiempo, es pesado esto. En algún caso, bueno, en mi situación, yo como enfermera podría recurrir a preguntar si no hay alguien más que pueda ayudarle a esta persona a cuidar a su familiar enfermo. Pero como pastoral, la situación es diferente, porque pues tampoco voy a decir, pues yo lo voy a cambiar y voy a venir todos los días a bañar. También tenemos nuestras vidas, ya no entra en una situación de pastoral, ¿no? A lo mejor pasarlo con,
pues no en el momento, por ejemplo, si le están llevando la comunión a ese enfermo, no, pero tal vez como caridad, ¿no? Como un servicio parroquial fuera de lo que están haciendo como ministros extraordinarios, ¿no? Ya es algo personal que ustedes recurrirían a hacer, ¿no? Y si alguien más de, por ejemplo, Pastoral del Sol, oye, fíjate que tengo un enfermo en tal colonia, en la comunidad de no sé cuál, y quiero yo como persona caritativa que estoy viendo a Cristo en esa persona, pues quiero ayudarle, ¿no? Y pues a lo mejor voy a ir a decirle al cuidador, pues mira, estoy viendo esto y esto, y yo quiero ayudar. Pero aquí, como vimos del entorno y de la comunicación, ciertamente tengo que pedir permiso, porque si no se presta malos entendidos, ¿no? A lo mejor le ando esculcando para robarle algo. Y siempre suceden estos malentendidos por falta de comunicación. Entonces vimos Pues, ahorita en lo que es el entorno familiar, ¿no? Comunicarle, mira, yo observo esto, dame permiso para que a lo mejor si tú no tienes tiempo hoy, porque lo estoy haciendo, bueno, no decirlo tal vez porque decirlo, lo hago por caridad, ¿no? Porque qué bárbaro contigo, no lo atiendes, ¿no? Sino fuera de cuando están prestando su servicio como ministros extraordinarios, hacer la caridad, ¿no? El servicio de atenderlo, pero por una situación propia. Y les digo, siempre, es que también, bueno, ese es por un lado. Por otro lado, por otro lado también en el aspecto, en que, por ejemplo, a la abuelita, la hija que la cuidaba se le murió y ahora es la nieta la que la cuida. Y que esa nieta la tienen encerradita casi. Además, cuando va el ministro a dar la comunión, es como logra uno tener comunicación. Y ya la persona enferma se entera uno de que su dinero, por decirlo de 60 y más, se lo quedan, se lo cobran, la señora no le dan ni para su leche. O sea, ese tipo de situaciones se viven, créanme lo que también, como decía un compañero hace rato, como que ahí a veces uno no se puede meter mucho. Yo, por ejemplo, luego lo que hago es que mejor le digo, tenga usted para que se compre su lechita, o le llevo manzanas, o algo así para que la persona no se sienta abandonada, ¿no? Licenciada, ¿me permite? Uh-huh. Sí, escucho a la hermana el comentario y yo me atrevería a opinar de manera muy respetuosa para todos mis hermanos de que nosotros no asumamos un compromiso de responsabilidad en cuanto a los cuidados y atenciones de los enfermos, que yo considero que la misión de nosotros es llevarles el mensaje de la palabra, tener un acompañamiento espiritual, desde luego, para quienes pueden recibir a Jesús en la Eucaristía, pues acercárselos, pero no nos involucremos tanto, porque usted bien lo acaba de comentar, pudiéramos caer en algún error, que se piense mal de nosotros en cuanto a algún interés personal por algún beneficio, vamos a decir, pues económico o material, para que no caigamos en un error que afecte la imagen de la iglesia, la vida pastoral de la parroquia. Muy humildemente me atrevo a sugerir que no nos involucremos más allá de la misión y responsabilidad que tenemos nosotros como ministros extraordinarios. Es cierto lo que dice aquí el señor Andrés, Luz del Carmen, todo es posible, ¿no? En la vida todo es posible, que por la gracia de Dios, ¿no? Pero, se entiende, nosotros escuchamos muchas cosas, Sí, especialmente como enfermeros comunitarios. Tiene uno que quedarse, ahora sí que callado. Y pero sí, para lo eso platica estamos. uno con el sacerdote, lo platica uno, nada más. Para Así eso es. estamos, para que
para escuchar, Sí. ¿no? No estamos para dar solución a los problemas familiares, porque a veces nos apechuga tanto que dicen, híjole, es que yo quiero hacer algo. No, Sí, es que pero son ahí quién distintos está hablando. casos. Mi necesidad, yo, mía, de Sí. sentirme que lo estoy ayudando, porque de verdad necesita de la ayuda. Sí. Todo es posible, ¿sí? No es como, por ejemplo, como usted menciona, pues es que yo lo voy a apoyar financieramente, yo lo voy a venir a cuidar todos los días, yo le voy a dar de comer, porque estoy viendo que la nieta no le hace nada. Pero por eso les mencionaba el diálogo, incluirlos, involucrarlos, porque yo no me puedo hacer responsable de un enfermo, porque así me podría ser responsable de todos los enfermos en mi comunidad. Y entonces eso ya no entra en caridad, ¿no? Pero si personalmente yo quiero hacer algo extra, siempre debo comunicárselo a mi párroco, ¿sí? Y debo dialogar con la familia, con el enfermo y con el párroco, porque es una unidad, aunque a veces esté un poco fracturada, ¿no? Y nosotros veamos y sintamos esa necesidad de quiero ayudarte, pero no estamos para eso. Porque pues yo podría dar ejemplos de muchos pacientes que he visto en el ámbito comunitario en los que me los quiero llevar a mi casa porque pobrecitos, ¿no? Pero no estamos para eso. Con la comunicación, con el diálogo, saber dar un buen acompañamiento. A veces estar en silencio es el mejor acompañamiento que puede haber y da comodidad. Y entonces no estamos para dar solución a los problemas, sino para escuchar. Y Sí, siempre ya, esas tres puntas, familia, enfermo, párroco, siempre en la sí, comunicación. Perdón, buenas noches. Lo que dices de la familia, sí, porque si no, si el permiso de darle su comunión también se perdería, porque es el único momento que te abren la puerta, como dijo el compañero, para darle la palabra, darle su comunión y que la persona pues más o menos quede más tranquila, ¿no? Claro, Perdón, pero buenas pues noches. todo es posible debido a tacto. Permíteme tantito, Francisco. Isaías me levantó la mano antes. ¿Iba usted a mencionar algo? Sí, mira, hace tiempo surgió algo de lo que están platicando y era una persona que pues ya no se podía valer por sí misma. Yo todavía no estaba en este plan de ministro y me vinieron a ver para ver si podía yo apoyar en poderlo bañar, darle de comer, sus medicinas. Pero yo pensé y dije, fíjate que no es simplemente hacer la obra un día. No se podría, o sea, yo trabajo, tengo mi vida y pues no creo que podría siempre hacer eso. El estar cambiando personas tras personas para poder ese apoyo, pues no serviría de mucho. Este señor tenía como 4 hijos. Entonces ninguno se quería hacer cargo de él. Entonces lo que llegamos a solución con esta persona que me vino a ver es conseguir a unas personas que se dedican especialmente al cuidado de enfermos y entre los hijos tenían que pagar ese servicio para que ese enfermito tuviera todo ese cuidado que muchas veces como familia no nos atrevemos a hacer. Tiene razón lo que dice el hermano, que no podemos involucrarnos de lleno. Imagínate con cuántos problemas no nos meteríamos siempre. O sea, de por sí ya uno tiene problemas. Uno quiere estar en un servicio eclesial, espiritual, y no podemos complicarnos muchas veces la vida porque uno también puede tener esas complicaciones en su propia vida. Entonces la solución más o menos era así, creo. Se platicó con la familia, llegaron a un acuerdo y contrataron a una persona para que hiciera el servicio que muchas veces no queremos hacer. En esas situaciones, incluso las agencias de cuidado tienen esos problemas, pero en esta parte ya es como más de un cuidado personal, ¿no? Ya es algo personal mío que yo tengo que ver, que no va relacionado, por ejemplo, con mi atención pastoral de salud. Pero pues si es particularidad,
¿no? Francisco, ¿qué es lo que ibas a mencionar? Disculpa que hablaron Sí, no, antes. está bien, todos tenemos la oportunidad, creo, de participar. Buenas noches. En ciertas ocasiones nos ha tocado llevar la comunión y aparte de lo que es la pastoral social y de la salud, es importante motivar a la familia, como lo decía usted al principio, porque no nada más es el enfermo físicamente que está postrado, sino también el enfermo que está cuidando, porque en la parte psicológica pues, también se ve afectado. Por lo tanto, es importante también compartir la palabra y dentro de esa compartir la palabra, de llevar el mensaje, pues también está la motivación para el cuidado de las obras de misericordia que se realiza con su misma familia, que una de ellas pues es cuidar a los enfermos precisamente. En base a ello, bueno, ciertas experiencias se han dado de diferentes aspectos, como el abandono de los familiares, Bastante el común. encierro y todo lo demás. Pero en cierta ocasión estuvimos con una situación similar y tan fácil de llegar, o sea, no necesariamente hacerse cargo, pero en esa ocasión dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a bañarlo, ¿no? Entonces le dijimos a la familia, oiga, ¿nos puede traer agua, por favor, y un jabón, una toalla? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a bañar a su enfermo, porque no puede recibir la comunión así. Vamos a bañar. No, ¿cómo lo van a bañar ustedes? Permítanme. Y se apuraron, nos sacaron de buena forma, desde luego. Ellos lo arreglaron, lo bañaron, y a partir de ese momento, esa familia, cada vez que llegábamos, tenían pues en condiciones limpias, ¿no? Un poquito más limpias a su familia. Entonces, tal vez es un poco también de motivación para con la familia y trabajar esa parte social con los diferentes sectores, donde la pastoral de la salud pues se vea involucrada personal como usted, que es de enfermería, o un doctor, un médico, la parte psicológica, psiquiátrica y lo necesario para motivar y mejorar las condiciones de nuestros enfermos, que finalmente algún día todos estaremos en esa situación probablemente. Gracias, es mi En comentario. algún momento, sí, todos. Muchas gracias, Francisco. Gracias por compartir sus experiencias. La verdad que siempre nos vamos a encontrar con esto. Esta quizá fue una situación extraordinaria porque no todos los familiares dicen, pues sí, no, nosotros lo vamos a hacer y siempre que se venga va a estar bien bañado. Otros se lo toman de la forma totalmente contraria. Por eso debemos aprender a cómo involucrar a la familia sin que sientan que los estamos atacando, porque a veces piensan, ay no, ahí viene y ya va a empezar a criticar, que es lo primero que piensan. Y no. Entonces, por ejemplo, con esta escala que les digo, vamos a continuar con ella, nos simplifica un poco el enfoque de cómo identificar cuál es la necesidad que tienen, ¿no? Para hacer nuestra valoración integral. Y vienen 6 aspectos importantes. Aquí tomábamos en cuenta lo que es el estado de salud, ¿no? Pero primero, la escala está puntuada del 1 al 4, a excepción de entorno y estado de salud, que son 3 puntos, todas lo máximo son 4. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros con ese ejemplo? Identificar qué enfermedad tiene. Por ejemplo, una herida, una lesión, no. Una persona con enfermedad crónica, pero controlada, es decir, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares. Una cirugía menor, ¿no? Que son, por ejemplo, que le quitaron una bolita de grasa, ¿no? Que le curaron una herida, le quitaron puntos. Esas son cirugías menores. Quedaría en la parte 1, ¿no? 2. El 1 es menos grave, el 4 es totalmente crítico, ¿sale? Entonces, 2 es un crónico inestable, es decir, una persona que tiene enfermedades crónicas, que no toma sus medicamentos, que tuvo algún accidente y tuvo alguna fractura, una cirugía mayor, por ejemplo, que le quitaran algún órgano, ¿no? Que le hicieron alguna intervención y tuvieron que haberlo sedado totalmente, lo durmieron completamente, que tiene una gran fractura o tuvo una amputación. El 3 ya es una persona, un crónico inestable que además tiene compromiso multiorgánico. ¿Qué es esto del compromiso multiorgánico? Cuando ya tiene, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas de los riñones, del páncreas, precisamente por la enfermedad original, por no tomar los medicamentos, a lo mejor porque no quería o porque no había.
Entonces, el compromiso multiorgánico es cuando ya tenemos enfermos varios órganos por una causa común, que tuvo un accidente automovilístico, cáncer sin metástasis. La metástasis es cuando un tumor viaja a otro lado. Entonces, por ejemplo, un cáncer de pulmón sin metástasis sería que el cáncer solamente está en los pulmones, ¿sale? Insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no funciona adecuadamente. Ya estamos hablando de un punto 3. El punto 4 es alguien que le hicieron un trasplante, no sé, un trasplante de riñón, un pedazo de hígado. Cáncer metastásico, ¿no? El cáncer metastásico sería el mismo cáncer del pulmón del que hablábamos, pero que el cáncer ya se movió a sus huesos, o ya se movió a un ojo, o ya se movió a otro lado. ¿Sale? Esa es la metástasis, cuando viaja el cáncer para otros lados. La insuficiencia renal crónica, que es cuando ya necesitan a los que les dicen dializados, ¿no? Una persona que sufrió un infarto, que está en coma, o que tiene parálisis, o que tuvo un accidente cerebrovascular, esos que se les rompen las venitas de la cabeza, ¿no? Si se dan cuenta, estas son situaciones más graves a diferencia de estas otras, que eran simples lesiones. El estado de salud ya lo conocemos, ¿no? Delicado, grave, crítico. La terapéutica o la terapia médica, el tipo de medicamentos o terapia que le están dando, por ejemplo, sus medicinas comunes, ¿no? Para su diabetes o algún malestar, ¿no? Me enfermé del estómago y estoy tomando tal medicamento. Tengo una infección y me dieron antibióticos. Eso es lo mínimo. Lo máximo sería, por ejemplo, que le dieran medicamentos cada 2 horas o cada hora, todo el día, todos los días, ¿no? Que le cambian los sueros. Sí, claro, esta hojita de la escala me parece que se las van a compartir junto con la presentación también para que la tengan y la puedan ir leyendo, ¿no? Yo aquí nada más voy a decirles lo mínimo y lo más grave, ¿sale? Entonces, drogas vasoactivas. También les van a pasar un glosario para que comprendan mejor en esta situación, ¿no? De cuáles son las drogas vasoactivas. Son, por ejemplo, permítanme un momento. Ok, ya. Sí, disculpen, se atoró la cámara un momento. Entonces, les decía yo, medicación cada 2 horas o cada hora, no. Que les tengan puesto un suero, ¿no? Más de 6 veces al día, es decir, que a lo mejor está teniendo un medicamento por vía intravenosa que le están cambiando soluciones y soluciones y soluciones a cada rato, ¿no? O las drogas vasoactivas que les decía, son aquellas que tienen efecto directo en el corazón. Por ejemplo, no sé, la dopamina, la heparina, la epinefrina, ¿no? Adrenalina, esos son medicamentos bastante agresivos que deben de llevar un control estricto. Y entonces por eso lo tenemos clasificado acá, porque son medicamentos de sumo control, no son medicamentos de alto riesgo, les llamamos. Catéter epidural, pues es la colocación de suero, pero en la columna. Hay pacientes a los que les ponen eso, o personas que tienen pues la manguerita para hemodiálisis, porque ya no están dializados, ¿no? Ya tienen una manguera por acá conectada, porque los están metiendo una máquina que les hace el reemplazo de la sangre de forma completa. Estos son generalmente es la hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal
es crítica, ya sus riñones no funcionan adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un adulto mayor, digamos unos 75 años, que le están poniendo adrenalina, que es una droga vasoactiva, que tiene un catéter, ¿no? Y que le están poniendo hemodiálisis. Ese paciente ya andaría por el 4, ¿no? Un adulto mayor, ¿no? Ya después, ahorita vamos a ver antes de que terminemos, un ejemplo. Yo les voy a decir, X paciente, ¿en dónde lo pondríamos, no? Luego vemos entorno. Entorno también está en 3. Y recordemos que entorno, pues es el lugar donde vive la persona, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sería ideal? Hay unas teorías en enfermería que nos dicen que el entorno debe estar ventilado, iluminado, higiénico, estas 3, ¿no? Y con accesos básicos. Entonces, aquí en entorno nos vamos a referir a, por ejemplo, el lugar donde vive. Si le entra luz natural o si siempre lo tiene iluminado con un foco, ¿no? La vivienda se encuentra bien iluminada por la luz natural. Si está limpia, ¿no? Si está bien ventilada o lo tienen en un cuartito oscuro donde no se ve nada y además empieza a oler extraño, ¿no? Esto es cuando ya hablamos de malas condiciones, ¿no? Buenas condiciones, no existen obstáculos que puedan provocar lesiones y tiene accesos fáciles a los puntos centrales de la ciudad. Por ejemplo, que vivan cerca de su parroquia y que la calle no esté empedrada porque a lo mejor utiliza bastones. ¿Me explico? Entonces, que tenga buenos accesos o que la calle se encuentre en buen estado, ¿sí? Que viva cerca de los lugares céntricos, eso sería un buen entorno. Un mal entorno sería cuando la vivienda se encuentra en malas condiciones, lo que les mencionaba. No hay luz, está sucio, no hay ventilación, ¿no? Esta suciedad también tiene que ver con los obstáculos, ¿no? Objetos que puedan hacer que se tropiece la persona, cosas mal puestas, o que viva muy lejos de los puntos céntricos, o por ejemplo de su parroquia. ¿Sale? Dígame, Josefina. Vi que levantó la mano. Sí, enfermera Lupita. Yo solamente tengo una duda, una pregunta me quedé con esa, ¿qué significa cognitiva? ¿Algo así? Cognoscitiva. La situación cognoscitiva, ¿no? Ajá. La habilidad cognitiva. La capacidad es saber dónde estoy, qué estoy haciendo, quién soy, saber hacer las cosas. Eso es lo cognitivo. Por ahí se me pasó que como estoy muy acostumbrada a los términos, luego se me olvida cambiarlos por términos más simples. No, pero a eso se refiere lo cognitivo. Sí, el saber comprender lo que me dicen, ¿no? Saber que si me dicen, levanta la mano, yo levanto la mano, no el pie. Esa es la habilidad cognitiva. Ok, bueno, continuamos. Gracias. Sí, de nada. En esta parte de dependencia, que es otra parte que ya vimos, ¿no? La funcionalidad de la persona. Si es funcional, entonces es autosuficiente. Pero si no se mueve o si necesita que hagan todo por él, entonces ya estamos hablando de un punto 4. ¿Sale? Les doy el 1 y el 4, donde 4 es más grave y donde 1 es, digamos que lo ideal, ¿no? Y luego está el soporte emocional, que pues simplemente vemos que lo que nos cuenta, ¿no? Pues tiene sus preocupaciones cotidianas, si va a llover, si ya se tomó sus medicinas, si la nieta se cayó, ¿no? Preocupaciones comunes, cotidianas y relacionadas a su enfermedad o tratamiento.
¿no? ¿Será que ya me van a cambiar el losartán por un metoprolol? O a lo mejor ni me acuerdo cómo se llaman las pastillas. Eso también entra en la habilidad cognitiva, por cierto, ¿no? Entonces, el adulto mayor, por ejemplo, que tiene muchas enfermedades y que utiliza muchos medicamentos, entra por acá, ¿no? No es una enfermedad ser adulto mayor, pero sí me limita muchas cosas, ¿sale? Y entonces estamos hablando que el adulto mayor que no tiene enfermedades siempre se va a encontrar en un estado de salud delicado, ¿sale? Ahora, ¿por qué es esto? ¿No? Esto sería lo mínimo en soporte emocional, preocupaciones cotidianas con relación a la enfermedad, a la edad, a su tratamiento. Y el 4, que sería grave, que no quiera tomar sus medicamentos, que no quiera que lo valore el médico, rechaza los cuidados de salud. A lo mejor, por ejemplo, retomando uno de los ejemplos que decían, está sucio y los familiares se desviven con tal de bañar, pero el paciente no quiere, está reacio, rechaza que lo cuiden sus familiares, solo quiere utilizar la misma ropa con la que se siente cómodo aunque esté sucio. Eso también es parte, por ejemplo, de una enfermedad que se llama demencia senil del anciano. Pero no solamente es en los ancianos, también es en otras personas enfermas que tienen deterioros mentales, ¿no? Entonces, en el soporte emocional malo sería un rechazo de los cuidados de salud, problemas psicosociales, como por ejemplo, falleció una persona cercana a ellos, o ve las noticias y ya siente que todo se va a acabar. Eso es una ansiedad continua y provoca un problema psicosocial. Y además está desanimado, ¿no? Ya no tiene arreglo. ¿Para qué me traen la comunión? ¿Para qué me tomo el medicamento? Solo quiero dormir. Eso es un desánimo. Y es común también, volviendo al ejemplo de los adultos mayores. Los adultos mayores son los que más sufren de depresión. Porque muchas veces es porque están más cercanos a la muerte y otros porque, pues es que ya mis amigos fallecieron, ¿no? Porque ya no me toman en cuenta. Y muchas veces no es solo el anciano, el enfermo a veces también siente que no lo toman en cuenta y se desanima. Y el desánimo también es una enfermedad que no permite la recuperación de la persona. ¿Por qué tiene este puntaje? ¿Por qué tiene estos puntos? Porque con base en eso nosotros vamos a categorizarlo o a clasificarlo en 5. Autónomo, funcional, vigilancia constante, poco apto para la vida y deceso inminente. De 6 a 8 puntos, porque recordemos que la escala es del 1 al 4, donde por ejemplo a todos les puse 1, 1, 1, 1, me da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pero a lo mejor está todo perfecto, pero donde vive, vive un poquito lejos. Seguiría siendo una persona autónoma, aunque viva lejos, aunque su vivienda no esté lo mejor posible. No. Funcional es cuando, por ejemplo, aquí le puse, no toma sus medicamentos, pero está bien. Le tienen que poner, su casa vive lejos, es autosuficiente, y voy contando, 2, 4, 6, 8, 10, 12. No, 12 ya es una vigilancia constante. 16, ya estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15, ¿no? 16. A lo mejor está todo mal aquí, pero aquí no está tan preocupado. Y entonces eso ya nos lleva a este punto. Ya no son personas que estén tan bien. Pero vamos a explicar a qué se refiere cada uno, porque aquí estamos viendo los puntajes, ¿no? Autónomo significa que es una persona autosuficiente. Puede hacer las cosas por sí mismo. Es decir, que puede satisfacer sus necesidades básicas de la vida cotidiana. ¿Está enfermo? Sí, pero se vale por sí mismo, ¿sale? Y a veces nosotros decimos, pero mire, lo anda bien caminando y toda la cosa, pero tiene una ansiedad crónica y está deprimido.
Y el tener una persona deprimida o desanimada ya no la vuelve autónoma, sino funcional. O que necesite vigilancia constante, porque el riesgo de suicidio en enfermos es bastante alto. Funcional significa que son personas estables, que son medio autónomos, pero que necesitan una parcial ayuda, tienen una parcial dependencia para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, a lo mejor es una persona que está animada, pero vive lejos y tiene una sonda nasogástrica. Eso significa una manguera que va de la nariz al estómago para poderse alimentar. Y depende de alguien que le ponga el alimento en la sonda. Entonces, puede hacer todo lo demás bien, pero para alimentarse es dependiente. Entonces aquí sigue siendo funcional. Todavía no está tan mal. Vigilancia constante ya se va poniendo un poco más naranja. ¿Por qué? Porque son personas que están delicadas, pero que se van a recuperar y no hay un riesgo de muerte. El problema es que están sujetos a la inestabilidad de sus signos vitales y van a requerir que no solamente el cuidador sea alguien de su familia, sino alguien que tenga conocimientos básicos de medicina o enfermería para cuidar, ¿no? Y requiere la asistencia médica especializada de forma permanente. ¿Qué significa esto? Que va a ir a consultas con el especialista continuamente. O que un médico va a llegar a su casa a hacerle una valoración. Luego se empieza a complicar más. Poco apto para la vida. Personas graves con riesgo de muerte, pero que son recuperables. Requieren asistencia familiar, de enfermería y médica de forma constante. A lo mejor son pacientes que están conectados a una máquina ya de diálisis en su casa. Sí. Y aquí hay un punto importante. ¿Sí? No es recomendable esperar a este punto para solicitar la recepción de bienes espirituales, porque aquí ya nos estamos dando cuenta de esto. Tiene un riesgo de muerte. ¿Sí? Ya es, como dice el nombre, poco apto para la vida. Y entonces una persona poco apta para la vida ya va a necesitar de la comunión, pero no solamente como un bien espiritual, ¿no? Sino como un viático. Entonces, significa, si ya llegó a este punto y ustedes no le dieron, por ejemplo, no buscaron la recepción de bienes espirituales, es que debió hacerse antes, a lo mejor desde aquí, desde una vigilancia constante. ¿Por qué? Porque así tendría yo un mejor acompañamiento, un mejor proceso de acompañamiento. Aquí ya no es recomendable. ¿Por qué? ¿Qué acompañamiento le voy a dar a una persona que tiene un riesgo de muerte? Que ya necesita que lo esté vigilando un enfermero, un médico y su familiar siempre. ¿No? Y ahora, este de acá. Definitivamente, aquí ya no es deseable esperar, ¿no? Hasta que llegue aquí para que vaya por la recepción de bienes espirituales. No significa que no se le deba dar, ¿no? La comunión, ¿sí? Como viático, como les decía. Significa más o se refiere más bien a una negligencia de la familia. Porque si ustedes, por ejemplo, no lo tenían dentro de su directorio de enfermos en su comunidad, pues imagínense, ustedes valoraron ya una persona poco apta para la vida de primera intención. Su primera valoración fue esta. Y eso me habla de una negligencia familiar. Se esperó la familia hasta que ya esté casi un paso a irse a la gracia de Dios para solicitar los bienes espirituales. Y entonces eso ya no es una situación
de ustedes como pastoral de la salud, sino del familiar. Bien, ¿qué significa el deceso inminente? Una persona críticamente enferma, inestable, cuyos órganos ya no funcionan adecuadamente, muchos órganos no funcionan adecuadamente, y ya su riesgo de muerte no es cercano, sino es inminente. 1 semana, 3 días, y ya se murió, ¿no? Es una persona semi-inconsciente que requiere de sedación, ¿no? Que demanda ya de un personal calificado, ¿no? Ya no va a ser simplemente un enfermero cuidador, sino un enfermero especialista que esté cuidando a la persona. Que esté ya conectado a un monitor, ya que esté conectado a un ventilador a lo mejor, un ventilador mecánico, un respirador artificial, y necesita un cuidado permanente. Si el médico tiene que estar ahí. Y entonces, imagínense ustedes llegar con un paciente que ya casi le dijeron, pues véngale a hacer la unción, ¿no? Que ya venga el sacerdote porque se está muriendo. Muchas personas tienen esa idea de la unción de los enfermos y no es eso. Entonces, aquí, pues ya no podrían dar o no podríamos dar un acompañamiento bueno del enfermo, porque es crítico. ¿Sale? Y bueno, antes de pasar al glosario, ¿vamos bien hasta aquí? Vamos a ver un ejemplo para ver qué tanto podemos comprender de esto, en qué punto llegamos. Gracias, Guadalupe. Si regresas a la escala, Sí. a modo de ir cerrando, porque pues ya son las 10 de la noche y esto es súper amplio y podemos seguirnos aquí. Digo, yo no tengo ningún problema, yo me puedo quedar hasta las 12. Cuando estuve estudiando Sagrada Eucaristía con mis alumnos, les prometí 2 de la mañana y se rajaron. Entonces aquí se van a rajar también. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, esta escala es para que nosotros podamos analizar en una primera instancia. ¿Me das la otra presentación, la otra diapositiva? En ese punto. Cuando a ti tu párroco te dice, fíjate que llegó, hermano, aquí la familia, la nieta, la cuñada de fulanita de tal, y están pidiendo que se les lleve la comunión. Y entonces, sí, padre, ¿cómo no? Ya van y se le llevan la comunión y tú nunca hiciste esta especie de valoración clínica. Y entonces no sabes. Y entonces cuando tú llegas, oh, sorpresa, resulta que la persona, pues, o no estaba, no tenía sus sacramentos, que eso normalmente es lo que uno hace. O bien no, padre, pues es que la persona ya no estaba para que le llevara la comunión, más bien estaba para que tú ya lo fueras a ungir. Y entonces esas son de las situaciones. Por eso se diseñó esta escala, para analizar cómo está el enfermo. Cuando yo veo cómo está el enfermo entre todo su aspecto integral, ahí yo puedo tomar decisiones, es lo que yo comentaba desde un principio. Tenemos una escala, entonces vamos a hacer un ejemplo. Cuando te voy a poner un ejemplo de Guadalupe, entonces tú ahí ya puedes hacer vamos a ver a dónde vamos a colocar a esta persona y así vamos a poder decidir, ¿no? Te voy a poner un ejemplo entonces. Es una persona que ya de 56 años, con hemodiálisis, aquí en Veracruz, lógicamente, lo atiende, pues su cuidador principal es su hija. Pues aquí en Infonavit Buenavista, que todas las calles son así como de esos chinos ahí medio empedrados. No es de una buena situación económica, sino más bien se está apoyando con el Club Rotario y con esta situación es como que le apoyan para hacer la hemodiálisis, que es súper carísimo. Entonces realmente les cuesta mucho el poder movilizar a la persona. La persona pues tiene que estar siempre, la tienen que estar ayudando a pararse, ya la andadera ni le sirve. Y pues platicas con la persona y la persona pues solo está sumergido en un estado depresivo porque pues está pensando en su enfermedad y es que, hermano, yo tengo miedo a
no a morirme porque estoy bien, gracias a Dios, o sea, no me vienen a visitar, pero pues ¿qué va a pasar? Yo me muera y pues estos hijos míos, ¿no? Porque tengo 56 años con hemodiálisis. Ese sería el contexto del enfermo y cómo lo clasificaríamos ahí. Bueno, pues a ver, vamos a ver, ya que tenemos nuestra escala aquí. Tenemos a un adulto que clínicamente hablando todavía no se considera un adulto mayor, porque el adulto mayor se considera a partir de los 60 años. Pero si nos vamos a nuestra escala, ¿qué tiene? Tiene una enfermedad renal crónica. Eso significa que se encuentra aquí. Pues bueno, vamos a poder anotarlo. Voy a anotarle con rojo, ¿no? Se encontraría aquí precisamente por esa parte de la hemodiálisis, ¿no? Y obviamente acá, ¿no? Tenemos ya 2 puntos. Su estado de salud, hablábamos de un estado de salud que pues la persona está llevando la hemodiálisis, ¿no? Puede tener variaciones en sus constantes vitales porque los riñones son algunos de los que controlan parte de la función cardíaca. Entonces, riñones, pulmones y corazón siempre están bastante relacionados. Pero, como lo están apoyando con la hemodiálisis, significa que la está llevando de forma constante. Entonces, tal vez no está. Estamos hablando que no es una persona cuyo estado de salud sea bueno. No estamos hablando de que sus signos vitales son totalmente estables. Sí existe un riesgo de muerte, ¿no? Pero, y además no tiene probabilidad de mejoría, porque cuando hay una hemodiálisis y estamos hablando de que los riñones no funcionan ya adecuadamente, la recuperación no es posible. Simplemente la hemodiálisis es para mantenerlo funcional, ¿no? Y hasta eso viene un poco, ¿cómo decirlo? Complicado, ¿no? Entonces, tiene su salud comprometida, ¿no? Que es lo que hablamos. Hay un compromiso de la salud. Tiene ya una complicación de la insuficiencia renal crónica. Y cuando hablamos de enfermedades complicadas, pues estamos hablando de un estado de salud grave. Todavía no es crítico, ¿no? Porque no estamos hablando de que su mortalidad vaya a ser en un corto periodo de tiempo. Menciona Erasmo que pues su vivienda, pues dicen que lo apoya el Club Rotario, que la cuida a su hija. Podemos imaginar que su vivienda se encuentra higiénica, ¿no? Pero la calle, ¿sí? Es empedrada, ¿no? De esas, ¿cómo dijeron que se llaman? ¿Chinos? ¿Chinos les dicen? Así le dicen aquí, son medio raros. Bueno, me imagino que es el camino empedrado, ¿no? ¿Vive lejos de la parroquia? No, en este caso tiene acceso fácil a los centros de salud, a los hospitales. Pero el problema es que no tiene, es que la calle ahí de la Buenavista, de la Infonavit Buenavista es adoquinada, ¿no? Tiene esta situación. Sí, tienen que salir para poder tomar un taxi, porque no tienen obviamente un coche particular. Esa es la situación. Tal vez no vive lejos, ¿no? Tal vez no se encuentra en un punto apartado, pero la calle adoquinada tiene que ver con los obstáculos. Dice que casi no existen. El único obstáculo aquí que tiene es la calle adoquinada y además que su andadera no sirve. Entonces, el tener esos chinos me habla de un obstáculo. Si dijéramos que hay muchos obstáculos, sería que además de la calle adoquinada hay baches y además tiene una canaleta aquí en donde pasan aguas puercas. Entonces ahí diríamos que son muchos obstáculos para poder salir de la casa y tomar el taxi. Pero el único problema aquí son los chinos. Entonces casi no existen. Así que lo podemos dejar aquí. Dependiente.
Ciertamente, es dependiente de su hija que la cuide. Necesita ayuda para deambular, ¿no? Tiene su movilidad, se mueve bien, pero necesita ayuda para deambular. No solamente que la supervisen. Podríamos ponerlo aquí si su andadera funcionara, pero como no sirve, se va a quedar acá. Porque la andadera no sirve. Ahora, dice que tiene miedo de sus hijos, ¿no? Más que bien. se siente... Sí. ¿Ah? Sí, Se siente ansiosa, tiene depresión. ¿No? Sí. No tiene miedo Está... de la muerte como tal. En lo poco que habla. El problema con ella es que siente que si se muere, ¿quién ve por sus hijos? Exactamente, porque pues sí. Y eso no se considera un desánimo, no se considera un problema psicosocial. No está rechazando el cuidado de la salud, porque entonces ya habría corrido a su hija. Quiere recuperarse por lo mismo. Exactamente, quiere recuperarse. No hay disminución en su interés, ¿no? No tiene desesperanza de su enfermedad. No está apática de pedir la ayuda. De hecho, quiere que la ayuden. Pero sus preocupaciones no son cotidianas. No son de su enfermedad ni de su tratamiento. Son de su familia. Y eso se categoriza en angustias. No se queja, a lo mejor y no se queja. Igual y le preocupa que su andadera no sirve, que la tienen que estar moviendo ellos, ¿no? Pero vean, tiene angustia y tiene ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi familia si yo me muero? ¿Qué van a sentir? Y entonces aquí lo vamos a poner en esto. Y ya que le pusimos estos puntos, pues vamos a contar. 4, 6, 10, 12, 15, 17. 17 puntos nos daría esta paciente en esa escala. Vamos a borrar esto. 17 puntos. No. Y eso la colocaría, ¿en dónde? Poco apto para la vida. ¿No? Y entonces, ¿qué habíamos quedado en eso de poco apto para la vida? Si su familiar esperó a estar en esta situación cuando ustedes valoraron, pues no podríamos darle como tal un gran acompañamiento. Pero imagino que para que identificaran a esta paciente ya le habían hecho otras intervenciones, otras, ¿cómo se llama esto? Otras visitas, ¿no? ¿Fue la primera vez que la visitaron? En esta vez sí. Te voy a decir entonces y ejemplo de cómo fue que intervine. Al analizar todo este contexto, lo que voy entonces a sugerir ya después es, primero es una intervención terapéutica a nivel psicológico por la persona, porque está con un riesgo inminente, posiblemente va a fallecer ante una repetición de la hemodiálisis. Finalmente falleció, ciertamente, después de 3 meses. Entonces, lo que sucedió aquí fue que vamos a ver cómo está ahora tu condición en el campo ya sacramentos. La persona, pues, tenía mucho tiempo que no se confesaba, no quería recibir la unción propiamente por lo mismo del tema de que extrema unción, van a poner la unción y es el tiro de gracia. Entonces, esa parte, en cuanto a la visita pastoral, se convirtió en toda una serie de catequesis, ¿no? Cuando la persona entonces va aceptando por lo mismo, porque ha sido el reto y una persona poco apta para la vida implica que ya necesita forzosamente pues la unción, por así decirlo, en cuanto a un bien espiritual. Pero como la persona estaba todavía un poco así como que no quiero que me unja porque me van a matar con esto. Entonces viene el proceso de acompañamiento para que se confiese, se unja y entonces la comunión ya viene en forma de viático antes porque ya se estaba empezando a determinar que la persona ya no estaba teniendo facilidad para masticar. Pues lógicamente cuando una persona ya no puede deglutir, ya no puede masticar, ya no se le puede dar la comunión. Entonces a esa fue se terminó y gracias a Dios, pues bueno, recibió bien su auxilio. Pero si desde un principio, si desde que lo estaban dializando,
se hubieran acercado, pues lógicamente hubiera tenido un mejor proceso de acompañamiento. Sí. Y así fue en este caso con esa persona. Pero bueno. Entonces, básicamente, pues en eso consiste el escala, que se las voy a estar mandando por WhatsApp. Todos los que se inscribieron, les voy a mandar pues esta escala también en otro documento aparte. Si quieres avanzarlo más, Guadalupe, porfa. En esta misma presentación ya no nos va a dar tiempo de ver un glosario, pero ella sí lo diseñó, precisamente para algunos términos, ¿no? Que luego nos podíamos encontrar ahí. Y ahí explica, por ejemplo, cómo serían esos catéteres que estuvo ella explicando. Y bueno, pues en sí eso. Bien, yo al menos creo que eso es lo que habíamos preparado para todos ustedes en esta noche. No sé si tienes algo más que agregar. No, una disculpa, me tuve que mover de lugar porque fallaron las luces en donde estaba. Pues por mi parte eso es todo. Espero que de alguna forma esta presentación, esta conferencia les ayude a pues llevar una mejor intervención, ¿no? Que sea como un apoyo y que tengan a lo mejor un poquito más de conocimiento al respecto de la situación clínica de sus pacientes y los ayude a llevar una mejor atención pastoral, ¿no? Porque al fin y al cabo es para esto, no es para nuestros hermanos enfermos, y lo que hacen ustedes pues es una gran, pues es algo grande, ¿no? Les decía yo desde un principio, son enfermeros aunque no parezca, ¿no? Están llevando la comunión a los enfermos, ¿no? En su entorno básico. Entonces, pues yo espero que de alguna forma les sirva como un complemento para su práctica, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Muchas gracias, joven. Gracias. Bien. Les voy a mandar también por WhatsApp una liga, un enlace como una especie de evaluación, porque a mí me encantan los exámenes. Entonces, no, es una encuesta realmente de 5 preguntas. Les voy a agradecer que la puedan contestar. No es un examen de conocimiento, no se preocupen, no se estresen, ya después padecerán después, ahorita no. Pero tengan la oportunidad de hacerlo. Es muy sencillo, nada más le van a aplicar en la liga donde yo los voy a mandar por WhatsApp y ya inmediatamente los va a abrir a un formulario. Ustedes lo que hacen pues es escribirle, tocar puntito, enviar y esto. Y ya eso sería todo, ¿no? Es muy sencillo. Me gustaría entonces que nos retiráramos con esta oración que también va incluida en su presentación. Pues con esto nos vamos a despedir ya para descansar. Primeramente te agradezco, Guadalupe, el espacio y el tiempo de esta jornada tan matadora que has tenido en los últimos meses y que hubo el espacio para que pudieras estar con nosotros aquí desde Minatitlán hasta el puerto. Y bueno. Gracias. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, vengo ante ti hoy reconociendo tu mano sanadora. En ti todas las cosas son posibles y se mantienen en orden. Toma mi corazón en el tuyo y renueva mi mente, cuerpo y alma para vivir sanamente. Estaba perdido, pero ahora estoy cantando. Tú nos das la vida y también nos das el don de la alegría infinita.
Gracias por darme la fuerza de seguir adelante en el camino de mi vida y ayúdame a buscar mi salvación. Gracias por llevarme hacia una salud salvífica y que sepa agradecer a los que has colocado a mi alrededor y que me ayudan a mejorar. Amén. Hacemos juntos la señal de la cruz. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy hermoso. Buenas noches. Excelente la presentación. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias por su tiempo, por su orientación. Gracias, hermanos. Gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga. Todos. Hasta luego a todos. Dios les bendiga. Gracias. Adiós a todos. Dios les bendiga. Hasta mañana, Araceli. Hasta mañana. Hasta mañana. Un gusto y un placer compartir a través de esta vía. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.